Buenas, estamos en un nuevo programa de Diálogos Ciudadanos sin Pauta, hoy con una gran activista, un personaje del medio ambiente en nuestro país. Me refiero a Sara Larraín Ruiz-Tagle. Ella fue candidata presidencial el año 99, en aquella reñida candidatura presidencial entre también Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, ecologista, bachiller en estética y profesora de artes plásticas, ambas de la Universidad Católica, y estudió también antropología en la Universidad de Chile. Una mujer que todos la identificamos por una defensa permanente, persistente por el medio ambiente. Así que, buenas, ¿cómo estás, Sarita? Muchas gracias, Francisco. Encantada de la invitación. Muchas gracias. Mira, queríamos conversar si los chilenos somos tan auténticamente ecologistas o auténticamente verdes, como decimos serlo. ¿Cómo tú ves? ¿Hay conciencia ambiental en nuestro país o todavía es un proceso de formación cultural? A ver, yo creo que sin duda la conciencia ambiental ha ido aumentando en la medida en que los problemas ambientales han ido aumentando. Es decir, la sociedad es el mejor reflejo, el mejor termómetro para expresar preocupaciones cuando hay reales problemas. Y eso es enormemente interesante porque tú lo puedes objetivar en datos muy claros. Por ejemplo, se dice que la ciudadanía chilena en las regiones se opone a los proyectos de generación energética. Pero cuando tú revisas los proyectos que han ingresado a evaluación de impacto ambiental entre el año 2006 y 2011, tú ves que tenemos aproximadamente casi 300 proyectos que han ingresado a evaluación de impacto ambiental. Y como requieren participación ciudadana, la gente ha tenido que ser informada y la gente se preocupa. Por lo tanto, esta preocupación de la gente por los temas ambientales corresponde a gran cantidad de proyectos que realmente se han evaluado. O situaciones, por ejemplo, en el caso de Santiago. En el caso de Santiago, cuando teníamos situaciones más graves de contaminación, había movilización en las calles. En este momento, donde con el mal Transantiago, con una serie de otros elementos, ha bajado la contaminación y entonces la gente no se moviliza por aquello. Entonces, yo diría que la sociedad chilena ha aumentado su preocupación ambiental en la medida en que Chile no ha podido resolver o enfrentar adecuadamente los desafíos ambientales del desarrollo nacional. Y particularmente en áreas como la energía. Hoy día tenemos lugares como Ventana, en Puchuncaví, Huasco, Tocopilla, cada vez crecientemente en Coronel, donde tenemos concentración de plantas térmicas y la gente, bueno, está con problemas de salud. O tenemos situaciones como la cuenca del río Copiapó, o la cuenca del río Loa, o San Pedro y Melipilla, donde la gente, bueno, está teniendo problemas de agua para tomar. Entonces, yo diría que los problemas ambientales, particularmente en el país, son un catalizador de expresión y demandas de la población de resolver aquellos problemas. Y es por eso que hoy día hay una enorme conciencia ambiental, particularmente no porque el país haya mejorado en educación ambiental, sino que porque hay mayor impacto ambiental de los proyectos energéticos, industriales, etcétera, en los territorios particularmente, y la comunidad reacciona. Sara, ¿cómo podemos compatibilizar el desarrollo del país y el crecimiento económico con mayor desarrollo sostenible o sustentable en el largo aliento, y también respecto a las discusiones en serio, de verdad, respecto a nuestra matriz energética? Porque de alguna manera eso no ha pasado de ser hasta ahora simplemente una aspiración y no hemos podido sentarnos a la mesa en un gran pacto nacional, como lo hicieron países como Finlandia, respecto de cuál va a ser la matriz energética para el futuro en Chile. Bueno, Francisco, tenemos una gran dificultad, porque justamente cuando el país, creció en términos de desarrollo energético, fue a partir de los 80, en el marco de un marco jurídico, que es la Ley General de Servicios Eléctricos, que fue escrita durante el periodo del régimen o la dictadura militar. Y la verdad es que este nuevo marco jurídico le entrega al sector privado la prerrogativa del desarrollo eléctrico, y el Estado solamente se resguarda la posibilidad de fiscalización. Entonces, lo que tenemos desde esa época es que el sector privado decide dónde,
cuándo y cómo se desarrolla eléctricamente el país y por lo tanto dónde hace las centrales, con qué tecnología y cuándo ingresa en operaciones o cuándo materializa la inversión. Pero ha habido un fortalecimiento institucional también del país. En el último, medioambiental. En el muy último tiempo, pero lo que ocurre es que hoy día cuando tú te metes a la página web del gobierno, y eso ha sido desde el inicio, desde la Ley General de Servicios Eléctricos, tú lo que ves es el plan indicativo de obra. Ese plan indicativo de obras en este momento es 2011-2022 y eso se supone que es el futuro eléctrico del país. Pero ¿qué es lo que es eso? ¿Quién planificó aquello? Es solamente el conjunto de proyectos más rentables para las privadas que las empresas las eligieron dentro de su portafolio de proyectos porque le rentaba más y por lo tanto tomó la decisión de hacerlo y le comunica al Estado que lo va a construir. Y el Estado lo ubica en orden de entrada en relación al aumento de la demanda que proyecta la Comisión Nacional de Energía. Eso en ningún país del mundo es la planificación del futuro eléctrico. Eso en todas partes es el conjunto de proyectos más rentables para las privadas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué hemos tenido esta sequía de gas natural y que de repente nos encontramos sin respuesta ante eso? Porque no hemos tenido, para el desarrollo eléctrico en particular, no hemos tenido una mirada de planificación desde el Estado con los ciudadanos, con el sector privado, pero desde el Estado en un desarrollo estratégico que sirva al desarrollo nacional y que cumpla una función de seguridad que hoy día no es. Hoy día el suministro eléctrico no es seguro porque está muy carbonizado, porque es eminentemente dependiente de combustibles importados, porque no enfrenta bien los periodos de sequía y aumenta excesivamente la electricidad, etcétera. Y tampoco es sustentable. Entonces, hoy día no estamos cumpliendo las dos normas, que es seguridad y sustentabilidad, que son los pilares del desarrollo eléctrico en todos los países del mundo, y es por eso en países como Francia, Alemania, etcétera, siempre el Estado se reserva el rol de planificación estratégica, porque el conjunto de proyectos más rentables para las empresas privadas obviamente no constituye hoy día lo más relevante para el desarrollo nacional. Y Chile enfrenta problemas de seguridad y problemas de seguridad en el sistema de transmisión, donde no se han hecho las inversiones, excesivos costos, porque resulta que aunque tengamos 30% hídrico y el costo de generar eso sea $40, si al final entra petróleo en el último minuto para llenar una punta, te cobran todo el hidráulico y todo al precio de petróleo. Entonces hay un sistema que justamente en esta comisión ciudadana parlamentaria que se hizo a propósito de las tremendas movilizaciones ciudadanas contra Hidroaicén, contra Castilla, contra Barrancones, o sea, la sociedad rechaza con estos proyectos la continuidad de más de lo mismo, porque rechaza igualmente las grandes centrales hidroeléctricas o los grandes complejos termoeléctricos como Castilla, que son 8 centrales en un mismo lugar, es porque la sociedad ya no quiere ese desarrollo. Entonces, hoy día, seguir con el desarrollo eléctrico en la concepción de la Ley General de Servicios Eléctricos, que por lo demás no se discutió en ningún parlamento, porque en ese momento no habían partidos políticos, no había Congreso Nacional, por lo tanto no representó los intereses de la sociedad chilena. Continuar con aquello hoy día ya constituye un problema de gobernabilidad. O sea, ahí se quebró un business as usual, se quebró y la sociedad no está aguantando lo que propone ese modelo. Y la planificación estratégica debiera también incorporar variables como por ejemplo los incentivos tributarios, por ejemplo para el uso de tecnología sostenible o sustentable, o también por ejemplo en sancionar males como la contaminación, que lo hemos planteado incluso dentro de las propuestas de reforma tributaria que están siendo acogidas por el Parlamento. A tu juicio, ¿eso también debiera ser una variable a considerar dentro de la planificación? Absolutamente, porque en el fondo el Estado primero tiene que tener una concepción de cuáles son los recursos disponibles. Chile es un recurso pobre en petróleo, gas, etcétera, pero es rico en agua, geotermia, energía eólica, etcétera. Ahí no hay un equilibrio en el uso de aquellos recursos y hoy día estamos dependiendo casi 80% de combustibles importados. Entonces ahí hay un primer elemento que a uno se le prende una luz ni siquiera amarilla, una luz roja. Aquí no hay contenido, no hay contenido y coherencia con lo que significaría seguridad y sostener este desarrollo eléctrico. El segundo es el territorio, es la lógica del ordenamiento territorial. ¿Cómo es posible que
en la cuenca del Huasco, que ya está saturada, se instale una quinta central, o en Puchuncaví, en Ventana, si es una zona que ya está saturada, ya está con problemas de salud, y instalamos otra central, o sea, no claramente, o instalamos al lado de una ciudad o en una zona que no tiene ventilación. Entonces, segundo elemento, el Estado tiene que tener una claridad sobre el territorio y en qué área se puede instalar qué. Y esas nociones tienen que, esas directrices, esas orientaciones para la inversión tiene que darlas el Estado, porque si no el sector privado se instala donde se consigue más barato el lugar, digamos, pero eso no necesariamente es coherente con la ventilación, con que esté lejos de la población, etcétera, etcétera. Y tenemos la distorsión de que el ordenamiento territorial entonces no está orientado desde una perspectiva de las prioridades del desarrollo regional, sino que está priorizado de la perspectiva de dónde el conjunto de empresas se instaló, y por lo tanto ese es el resultado que toda la sociedad se tiene que tragar como ordenamiento territorial. Entonces acá hay una ausencia del Estado en la mirada estratégica de poder, uno, avanzar seguro con el desarrollo en todos los sectores, también en el sector agrícola, también en el sector minero, y también una representación del bien común que expresa la sociedad como demanda. No se puede seguir desarrollando en el área energética ni minera a costa y sacrificando a la sociedad. Entonces ahí también hay un punto de inflexión que hoy día, en el quiebre de la sociedad con el Estado por el sector energético, ha quedado enormemente claro, y por eso se ha obligado que el presidente de la República generó esta comisión asesora, el CADE, pero el Congreso Nacional, en la medida en que no era representativa, la Comisión de Energía y Minas del Senado formó una con ciudadanos y técnicos, una comisión paralela para representar a toda la sociedad. Eso es muy importante. ¿Quiénes son los llamados justamente a generar ese gran acuerdo nacional para una materia energética para Chile en los próximos 20, 30 años? ¿Es el Parlamento? ¿Son los técnicos? ¿Son los especialistas? ¿Es la sociedad civil? ¿O una mezcla de aquellos, como nosotros lo proponemos en la Comisión Futuro, donde debiera ser el Senado de la República un ente o un lugar donde la sociedad civil, los técnicos y también el gobierno pueda ponerse de acuerdo respecto de qué desarrollo queremos para Chile y cómo poder generar una matriz energética compatible con el desarrollo futuro del país? No sé, ¿cuál es tu opinión? A ver, en las sociedades democráticas, la verdad es que la orientación del desarrollo lo decide la sociedad. Y la sociedad, en una parte, la tiene el Ejecutivo, que digamos, en muchos países se le da el nombre real, que es la administración del Estado. El sector político, que en todos los países es el legislativo, el Congreso Nacional, y la sociedad organizada. Y dentro de la sociedad organizada, obviamente, está la academia, los técnicos, está la sociedad, llámese el sector de interés público, que resguarda el interés público, que son las ONG, las fundaciones, etcétera, y está el mercado, los actores del mercado. Esos sectores en conjunto tienen que decidir en una negociación en la cual tradicionalmente el Estado es el que ha resguardado la sana convivencia de todos los intereses y el que debiera convocar. Sin embargo, la administración no es la que tiene que tomar la decisión. La decisión se toma en el conjunto de los actores, y finalmente el que establece el marco que propone al Congreso Nacional es el Estado, haciéndose parte de un sano equilibrio en los intereses de toda la sociedad, y el Parlamento lo vota. Ahora, desgraciadamente, nosotros tenemos una trayectoria en los últimos años donde parte importante del marco jurídico sobre el patrimonio ambiental y las leyes sectoriales vienen de un régimen militar donde no se discutieron. O sea, tenemos la ley eléctrica, el código de agua, el código minero, las leyes del sector forestal, tenemos además el sistema político, es decir, tenemos todas las reglas del juego que constituyen, incluida la Constitución. Tenemos todas las reglas del juego que fueron realmente planificadas por un sector muy pequeño, con una tremenda carga ideológica, bastante dominada por una idea del presidencialismo, que confunde entonces la administración del Estado con la decisión política, y finalmente todo este marco jurídico no se discute políticamente, y por lo tanto la sociedad no tiene voz para participar, y entonces esto se impone a través de puros decretos ley. Si nosotros revisamos nuestro marco jurídico vinculado al patrimonio ambiental y también a otros, tenemos puros decretos fuerza de ley. Eso en ninguna parte del mundo son leyes.
Y lo que estamos cosechando en los últimos años con esta, yo diría, con esta tremenda crisis de que lo que se ha ido generando es una tremenda inequidad en la distribución de los beneficios del desarrollo. Segundo, una crisis de participación y deslegitimación del sector político, porque la gente entiende de que por qué los parlamentarios, por qué el gobierno no resuelve estas cosas pendientes y seguimos con los problemas y seguimos con los problemas. Entonces, hoy día tenemos este problema de quiebre entre el sector político y la sociedad. Las encuestas son clarísimas, no solo es mala evaluación del gobierno, sino que mala evaluación de los políticos, mala evaluación de las instituciones, porque tenemos este marco jurídico que por las mayorías parlamentarias, el sistema político, el sistema electoral, hace que sea muy dificultoso cambiar aquello que no fue generado democráticamente. Sí. Sarita, vamos a hacer un corte, vamos a volver en el segundo bloque con esta interesante entrevista con Sara Larraín. Bueno, estamos en este diálogo ciudadano sin pauta con una gran activista y ecologista, Sara Larraín, repasando sobre la necesidad de un acuerdo nacional respecto a una matriz energética que haga compatible el desarrollo del país, el crecimiento económico, con la conservación del medio ambiente. Y en ese contexto hemos repasado también que hoy día es necesario más que nunca un gran acuerdo nacional respecto a esta materia. Hemos señalado también respecto del rol de planificador que tiene que tener el Estado respecto del diseño de esa matriz energética. Y en ese contexto me gustaría preguntarte, Sara, hemos hablado que uno de los temas debería ser, por supuesto, la posibilidad de establecer la variable tributaria en términos de incentivos, pero también cuál a tu juicio deberían ser otros elementos que deberían estar en este proceso de planificación. Y también hemos señalado quiénes debieran estar convocados, que debe ser una convocatoria amplia, no solamente los operadores del sistema, sino que adicionalmente deben estar las ONG, la sociedad civil, por supuesto el Parlamento y el gobierno, el Ejecutivo. Bueno, el tema del ordenamiento territorial es base. O sea, si yo voy a hacer algo, inmediatamente lo que viene a continuación es dónde lo hago. Después vendrá el cómo lo hago y qué tecnología utilizo. Pero de una u otra forma acá lo que ha faltado, debido a que también el proceso político chileno ha sido enormemente centralista, es que no se toma en cuenta, es como si nosotros hiciéramos las cosas en una especie de mapa blanco donde todo es igual. Y la verdad es que lo que tenemos hoy día es un tremendo desbalance entre las actividades que instalamos en las regiones y el beneficio que se tiene en las regiones en relación a eso que se instala. Por lo tanto, hay un tema de valor, y en ese sentido los instrumentos económicos y de ordenamiento territorial son fundamentales, porque si yo hoy día tengo el sector minero en 3 regiones, resulta que esas regiones tienen problemas de agua, de contaminación, no tienen recursos para el desarrollo, y la verdad es que son campamentos con unas ciudades un poquito más pitucas en la costa, pero finalmente son regiones de campamento. Y la verdad es que la mayoría de los tributos y las buenas comunicaciones y las buenas universidades, todos están en Santiago o en Valparaíso o en Concepción. Estamos con problemas. Entonces, hoy día hay un tremendo tema de, yo diría, disfuncionalidad territorial, y por otro lado hay un tremendo problema de inequidad territorial y económica en relación al desarrollo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, en el sector económico de la política fiscal, primero tiene que ponerle el verdadero valor a las cosas. Y hoy día, por lo tanto, si yo tengo dentro, sigamos con el modelo energético, si yo voy a planificar adelante y resulta que hoy día resultó que el sector privado, porque el carbón está barato, tenemos 68% de lo que se está construyendo en plantas de generación son a carbón. Ahí el Estado inmediatamente tiene que decir, bueno, esto va a significar mayor contaminación local, pero va a significar mayor contaminación global también. Entonces, ¿cómo yo equilibro eso en las próximas decisiones? Obviamente tú tienes posibilidades de, por ejemplo, sincerar costos en la opción termoeléctrica. Y eso no es solamente la norma de emisiones, sino que, por ejemplo, cómo yo hoy día voy a valorizar el impacto que tiene sobre los recursos hídricos, sobre la producción agrícola, la termoelectricidad, y cómo voy a valorar mejor
una opción dentro de las licitaciones. Voy a poner, por ejemplo, ciertos coeficientes de valoración de energías que sean limpias y que no me emitan en una zona donde es eminentemente agrícola y donde yo sé que si pongo una termoeléctrica voy a tener problemas en material particulado en la floración, voy a tener lluvia ácida, etcétera, etcétera. Entonces, tú, de una u otra forma, al sacar las cuentas sobre cada una de las opciones que se llama planificación integrada de recursos, esto es usado en todo el mundo, planificación integrada de recursos para la planificación energética, para la planificación minera, para la planificación agrícola, tú tienes que tener estas herramientas porque si no el resultado es un resultado que en energía dicen distorsionado, tenemos un sistema distorsionado, pero la verdad es que es un resultado al cohete, que es inseguro, insustentable, inequitativo y que por lo tanto no tiene sustentabilidad ni política, ni social, ni ambiental en largo plazo. Hay temas de seguridad nacional incorporados, de dependencia energética con los países vecinos. Absolutamente. Pero tú has planteado también que el año recién pasado fue un año perdido y un año que lo calificaste como de irregularidad ambiental. ¿Por qué has sostenido aquello? Y tú además has sido una gran opositora a algunos proyectos emblemáticos que hizo en relación, por ejemplo, con Hidroaicén, con Pascualama. Me gustaría un poco cómo tú visualizas y hacer un diagnóstico respecto a lo que fue el año pasado y cómo visualizas el año que viene, donde en el Parlamento, en el mes de enero, hemos podido aprobar 3 proyectos que son muy importantes, los tribunales ambientales, el net metering, que nos va a permitir la cogeneración y adicionalmente también el 2020, que yo diría que es el gran desafío que tenemos por delante. Bueno, el año pasado sin duda fue un año enormemente crítico, fue un año de quiebre entre la sociedad y el sector político, incluido desgraciadamente el Parlamento. Hoy día hay un desencuentro entre las aspiraciones de la sociedad chilena y las propuestas de la administración y obviamente del legislativo, que dependen en gran parte de la administración en un sistema presidencialista donde el Ejecutivo... El que pone la urgencia, pone los ritmos. Exactamente, y por lo tanto ustedes tienen que bailar en la música que pone el Ejecutivo. Entonces ha sido enormemente, digamos, muy relevante porque ha habido un quiebre entre la sociedad y la conducción política. Y en ese sentido yo diría, claro, energía fue un tema, pero energía fue un tema que viene desde el año pasado con Barrancones, donde la gente salió a las calles, en el caso de Castilla, la aprobación irregular, sin considerar los estudios de salud, ordenamiento territorial de Castilla en la región de Atacama, la aprobación absolutamente irregular de Hidroaicén, que también esa noche hay un volcamiento de la gente, no solamente en la región, sino que en Santiago, cosa que no se había visto nunca. Y tenemos un 21 de mayo, 3 semanas después, donde incluso los parlamentarios lanzan frente al presidente de la República en su discurso un cartel que dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando después con educación. Entonces, lo que está pasando es un quiebre de las aspiraciones de la conducción, digamos, del desarrollo nacional entre la sociedad y el sector político. Hay una crisis de expectativa, diría yo. No es una crisis de expectativa, yo creo que es simplemente una crisis donde no están las respuestas y las urgencias se siguen chuteando y cada vez hay una mayor degradación y deslegitimación del sector político. Porque cuando hay una pérdida de expectativa, tú no tienes situaciones sostenidas. Hoy día el tema energético, el tema de la educación es sostenido y tú tienes réplicas territoriales en todo el país. Entonces no es que se levante porque hay un conflicto, sino que ya hoy día es un levantamiento total. El tema de los recursos hídricos, yo diría que un tercero. Entonces, un sector político que no lee esa realidad o escanea lo que está pasando y dice, bueno, aquí ya estamos no con luz amarilla, sino que estamos con luz roja y por lo tanto vamos a un cambio, estamos en problemas serios. Entonces yo diría que el año pasado las luces rojas se prendieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo coincido contigo en ese diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurrió con la respuesta? El Ejecutivo siguió armando comisiones, siguió armando mesas de gente no representativa, pero además con gente de los sectores que están creando los problemas. Con una tremenda, yo diría que la gente está atónita de que para salir de las soluciones el gobierno está llamando a la gente que crea los problemas. O sea, estamos mal. Entonces se han creado una serie de comisiones paralelas, lo que ha ocurrido, y también lo que ha ocurrido es que se ha apurado al sector político. La ciudadanía directamente con el Parlamento ha tratado de bypassear la administración del Estado presidencialista y nosotros tenemos que las mociones del 2020, por ejemplo, es una moción de los parlamentarios.
Las mociones vinculadas a la prohibición de venta de agua servida es una moción de los parlamentarios. La ley de net metering, que estaba desde el año 2008 como moción parlamentaria, se activó el año pasado por los parlamentarios. El gobierno vino a patrocinar cuando ya estaba en el último tiempo en diputados. Entonces, lo que ha habido es que los parlamentarios que están en terreno y que obviamente tienen que mirar las cosas porque no están todo el día dentro del Parlamento, la verdad es que yo diría, se han agilizado en presentar mociones para responder a la sociedad, y el Ejecutivo, bueno, ha bloqueado algunas, en otras ha acompañado bastante molesto y en algunas las ha patrocinado, como el caso del 2020. Me gustaría que respecto al 2020 pudiéramos explicarle a la ciudadanía o a los auditores que nos están viendo y escuchando en el canal de la Cámara, a tu juicio, ¿responde el desafío? ¿Está a la altura? Las complejidades que habían respecto a los costos que involucraba se han ido despejando. Yo creo que es una urgencia nacional, pero me gustaría, tú eres la especialista, ¿cuál es tu visión? A ver, la ley 2020 es una necesidad fundamental, porque es una de las señales que el Estado le da al mercado. Señores, al menos usted, si quiere seguir con carbón, porque no estamos cambiando la Ley General de Servicios Eléctricos estructuralmente, pero al menos si usted va a seguir más de lo mismo, acá yo le exijo que 20% de lo que usted inyecte sea renovables no convencionales, y eso es una señal de mercado. Y por lo tanto, si usted no va para allá, o sea, no respeta eso, tiene que pagar multa. Entonces, ahí hay una primera introducción de una orientación del mercado a través de la política pública por parte del Estado. En este caso todavía no ha patrocinado, es por parte de los legisladores. ¿Por qué es tan relevante? Porque si tú no pones obligaciones, lo que ha resultado en el último tiempo es que las empresas siguen haciendo más de lo mismo, tomando en cuenta su retorno de inversiones, es decir, el lucro, en el corto plazo. Y por lo tanto ahí lo que tú dices, que es lo que es más barato en el sentido de construir la planta, inyectarle el carbón. Y por lo tanto, si el Estado no hace este tipo de instrumentos, o el net metering o la ley 2020, lo que vamos a tener es un aumento exponencial de la materia de carbón, porque eso es lo más barato en el corto plazo, lo que le interesa a las empresas. ¿Por qué demoró tanto, a tu juicio, las nuevas emisiones? Las nuevas normas de emisiones, particularmente para las termoeléctricas. Yo era un opositor en mi región a las termoeléctricas, y te quiero contar que cuando llamábamos a la movilización social hace 4 o 5 años, nos costaba mucho que la sociedad civil se levantara y respaldara estos recursos de protección, los recursos ambientales que habíamos interpuesto. Hoy día hay un cambio, como bien dijimos en el bloque anterior, un cambio de conciencia. Hoy día la gente está apoyando más, la gente siente que además cuando hay un proyecto agresivo le está afectando su calidad de vida, y eso también es muy importante. Yo estoy de acuerdo además que esto también corresponde a que la sociedad civil siente que hoy día no hay canales de expresión, y esto parte por el régimen político, por el sistema electoral, que también es importante que haya expresión ciudadana en el Parlamento. Pero en ese mismo contexto, ¿por qué tanta demora? Porque de alguna manera tuvimos 20 años con normas de emisión para las termoeléctricas, donde se incentivó esta fórmula energética sucia, contaminante. Es porque no hay regulaciones. Hoy día la Ley General de Servicios Eléctricos, como señalaba al inicio, le entregó al sector privado las prerrogativas del desarrollo eléctrico, en el sector de la generación, en el segmento de la transmisión y en el segmento de la distribución. Por lo tanto, el Estado ha estado ausente de qué es lo que ocurre allí. Ni siquiera había una buena fiscalización, por ejemplo, en el caso de la transmisión. Acá en la transmisión hemos tenido estos apagones porque el sector simplemente no hizo las inversiones que tenía que hacer y el Estado no fiscalizó. Entonces, claro, el ministro ¿Y las sanciones Álvarez, han sido ejemplificadoras o no? absolutamente ejemplificadores, o sea, y después en el tema de los precios. Entonces, lo que ocurre finalmente es que se juntan una serie de reiteraciones de situaciones, lo que pasó con el terremoto, lo que pasó con el tema del proceso de reconstrucción, lo que pasó con la Polar, donde había una falta de fiscalización absoluta del Estado de cómo se estaba comportando esto. Entonces, la gente finalmente fue atando cabos de lo que pasaba en energía, de lo que pasaba en agua, de lo que pasaba en las inmobiliarias, de lo que pasaba en el retail, y finalmente la gente que más o menos en educación y entendió que más o menos aquí está pasando lo mismo en todo.
O sea, aquí lo que hay es que hay un sector privado que está teniendo la conducción del desarrollo nacional con un fin de lucro en energía, igual que en educación, igual que en el retail. Hay un Estado que va detrás que ni siquiera fiscaliza mucho y finalmente la gente está absolutamente desprotegida frente a un sistema que es brutal y que en el fondo la gente entiende, y tú lo hablas en la calle, la Polar es el gran paradigma de lo que la gente siente de que está siendo defraudada en términos de sus derechos, no defraudada porque perdí la esperanza, sino porque simplemente está sufriendo fraude, es víctima de fraude. Entonces, hay un tema súper complejo, porque cuando tú ingresas en cualquiera de los sectores encuentras lo mismo. Y ahí voy a tu segunda pregunta del tema de por qué la gente se opone a estos proyectos. El caso de Hidroaicén. El caso de Hidroaicén podríamos decir que la verdad es que la hidroelectricidad podría ser una alternativa a las térmicas. Pero lo que pasa es que cuando tú te das cuenta, resulta que en Hidroaicén son 2.700 megas que se van a construir en una región, que esa región no se hizo la línea base como correspondía, la gente no está de acuerdo, aunque a algunos le han pasado dinero. Después se hace una carretera privada de electricidad que viene con corriente continua atravesando por 7 regiones del país, que tienen que sufrir los costos de que les pase la línea encima. Pero esas regiones no pueden inyectar, no pueden usar esa carretera de electricidad para inyectar su energía y tampoco pueden bajar ningún kilowatt, ni siquiera para una ampolleta. Entonces estamos viendo una región sacrificada para sacar toda la electricidad, 7 regiones sacrificadas porque les pasa la mula encima, ¿no es cierto? No pueden subir energía, no pueden bajar energía. O sea, se tienen que tragar la mula completa, pero sin ningún beneficio para traer energía a Santiago y a la expansión minera del sistema interconectado central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, bueno, no es un tema de que cómo voy yo, sino que, discúlpenme, ¿de quién es este proyecto? Endesa y Colbún. Ya tienen el 72% de la generación en el sistema interconectado central y con Gener ya se llevan casi 90%. Entonces, todo este sacrificio para que se hagan más ricas Colbún y Endesa no me calza. Entonces, la gente ya con mayor información empieza a calzar y entonces dice, bueno, estos tipos se meten con 2.700, con eso tenemos energía para varios años. ¿Y qué pasa con los proyectos de energía renovable no convencional de empresas más pequeñas y todo lo más? Obviamente, ellos con los 2.700 megas van a ir a una licitación, se van a llevar todo el bloque de la energía, la van a contratar porque se pueden bajar 1 centavo y dejan a todos los demás fuera. Entonces, vamos a una mayor concentración del mercado, menos posibilidades de que ingresen otras empresas con otras tecnologías y por lo tanto vamos a seguir con hidroelectricidad y carbón. Entonces, la gente ya está relacionando los temas de diversificación de actores, diversificación de la matriz, monopolio versus competencia, mejores posibilidades de servicio o menos posibilidades de servicio. Entonces, hoy día es tan brutal al extremo que nos ha llevado el modelo en agua, en energía, en retail, etcétera. En pesca son 3 actores. En agua, después de la privatización de las sanitarias, tenemos 3 grandes empresas que se llevan todos los servicios sanitarios del país. Entonces, la tendencia hoy día es demasiado evidente. Sí, vamos a seguir conversando en el tercer bloque. Hemos hablado de las concentraciones que hay en muchos mercados y que de alguna manera dificultan la competencia y finalmente el acceso finalmente de los consumidores a también energía más barata y donde también se preserve el medio ambiente. Vamos en el tercer bloque a conversar y profundizar respecto a los temas emblemáticos como Hidroaicén y otros. Estamos en Diálogo Ciudadano Sin Pauta con la destacada activista y ecologista Sara Larraín y vamos a profundizar respecto a algunos temas que estuvimos denunciando respecto a la concentración en algunas áreas, particularmente la energética. Estuvimos hablando también de algunos proyectos que hizo relación de generación eléctrica, como por ejemplo Hidroaicén, que tú has sido una de las grandes opositoras a ese proyecto. Y también hablamos de la carretera eléctrica. Tú hablabas de una carretera eléctrica privada, el presidente Piñera ha hablado de la
posibilidad de instaurar una gran carretera eléctrica pública que permita también la posibilidad de esta cogeneración, incentivarla y promoverla, para los efectos también de ir promoviendo fuentes de energía renovables no convencionales. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta carretera eléctrica pública? Lo que pasa, Francisco o senador Chaguán, es que es muy fácil dentro de un paradigma decir ya, la carretera de Hidroaicén no va a ser privada, sino que va a ser pública. Pero lo que pasa es que si usted trae energía de Hidroaicén y no tiene grandes centros de consumo en este momento en el resto del país, si usted trae una carretera como el sistema de transmisión que nosotros tenemos, va a perder mucha energía en el camino y por lo tanto va a tener que hacer una carretera de corriente continua con el objeto de que obviamente no perder tanta energía, y eso significa que usted no puede ni entrar ni sacar energía de esa línea, y eso es exactamente lo que hoy día ni los actores pequeños en el mercado eléctrico ni la población quiere, una carretera privada de la energía para los proyectos de Patagonia. ¿Qué es lo que pasaría en el marco jurídico actual con una carretera pública? La carretera pública, y cuando los proyectos particularmente vinculados a la Ley General de Servicios Eléctricos y las concesiones eléctricas, implican que el proyecto es de interés público. Y eso significa que cada uno de los propietarios que tienen derechos de propiedad, o los parques nacionales o las comunidades indígenas, tienen que decir, bueno, este es un proyecto público del Estado, ni modo, pasa igual, no hay ninguna posibilidad de negociación. Entonces, no hay ninguna claridad de que esta carretera pública no sea que el Estado bypassea todas las negociaciones de derechos que tienen los particulares, en este caso agricultores, comunidades indígenas, municipios, etcétera, áreas protegidas, porque ahora es un proyecto, la carretera pública es un proyecto estatal y por lo tanto pasa de todos modos, para que después facilitarle que el sector privado energético, en el sector eléctrico, que es monopólico, tenga la facilidad que el gobierno le hace las líneas. Entonces, porque la negociación entre la sociedad y el Estado, no hay negociación posible, sí, el Estado impone, y si tú declaras de interés público, sálvese quien pueda. Sí, claro. Entonces ahí se pierde un equilibrio en la medida en que el Estado no da los resguardos necesarios y las compensaciones necesarias dentro de una negociación, y por lo tanto se caería en que el Estado trabaja y facilita la actividad económica a un sector, el eléctrico, en este caso en contra de la actividad y derechos de otros que pueden ser agricultores grandes, medianos, pequeños, gente que tiene emprendimientos de turismo o el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. ¿Cómo respondemos entonces a la demanda creciente de energía en nuestro país? Primero, esa demanda creciente que además tiene que compatibilizarse con el crecimiento económico, por otra parte. ¿Y cuánto espacio hay para otras fuentes de energía renovables no convencionales? Y estamos hablando ahora de la energía maremotriz, o la energía eólica, u otras fórmulas de energía que nos permitan también compensar esa matriz. Bueno, hoy día claramente el reto en Chile que tenemos es reducir la dependencia, descarbonizar la matriz y finalmente hacer compatible el desarrollo eléctrico con el desarrollo nacional y las necesidades de los distintos sectores económicos. En el sentido que hoy día tenemos parte importante de la población en zonas que hoy día están sirviendo con energía al sistema, como por ejemplo el caso de Ralco o de Colbún, donde tenemos indicadores de pobreza más importantes del país, lo que no se justifica políticamente ni éticamente. Entonces, reducir la dependencia, descarbonizar y lograr ciertas equidades territoriales implica primero, obviamente, que tenemos que tener un mayor componente nacional. El mayor componente nacional que tenemos es agua, viento, sol y geotermia. Estas son las tecnologías que hoy día son competitivas en términos, digamos, del mercado internacional y de la tecnología disponible. La maremotriz todavía le faltan bastantes años. Son proyectos piloto, no está masificada, pero estuvimos trabajando geotermia en una con colaboración con el gobierno italiano. No, si viene. Se viene, para el efecto de poder instalar una planta pero no está piloto, masificado. claro, está bien, una planta piloto en Antofagasta. Claro, sí. Pero viene, pero no está masificado. Pero hoy día está masificado hidroelectricidad, geotermia, eólica y solar. Eso, la tecnología está en todo el mundo, los chinos son los primeros en fabricar, después está, digamos, los alemanes, españoles, Estados Unidos, etcétera. O sea, esas tecnologías, pero curiosamente, con excepción de hidroelectricidad, nosotros no hemos usado ni geotermia,
países que nosotros miramos en menos, como El Salvador o Costa Rica, tienen geotermia. Y nosotros Francia también. No tenemos energía eólica, con excepción de 3 o 4 proyectitos. Solar, no tenemos ni siquiera un proyecto demostrativo. Entonces, claramente, eso nos ayuda a descarbonizar la matriz y a aumentar el componente nacional, reduciendo la dependencia. Pero adicionalmente, nosotros aumentamos la posibilidad de generación de empleo y de generar clústeres, digamos, productivos, vinculados a este desarrollo eléctrico, porque es cierto, podemos importar las aspas o los espejos, pero toda la metalmecánica que hoy día nosotros tenemos en minería, por ejemplo, que además se podría utilizar para todo lo que es el desarrollo de los armazones en los cuales van estos elementos, es absolutamente fundamental, y eso estamos preparados hoy día para hacerlo. Entonces, implica que tú diversificas también, generas clústeres económicos y vas limpiando en la matriz al mismo tiempo, y también tú generas 2 elementos adicionales. Uno, que vas generando generación distribuida, porque estos recursos no se tienen que instalar en los puertos como las termoeléctricas, porque resulta que tengo que desembarcar el carbón o tengo que desembarcar el gas natural, sino que tú distribuyes la generación en el resto del territorio, puedes hacer una generación más distribuida y por lo tanto hacer más seguro, más estable el sistema de transmisión, porque va a tener más patas de apoyo, pero simultáneamente tú vas generando una posibilidad de seguridad y estabilidad en los precios de la energía que necesita el desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque la inversión en geotermia, en solar, en eólica, puede ser un poco más cara inicialmente, pero después tú no pagas la geotermia, no pagas el sol, no pagas el viento y por lo tanto tú generas una estabilidad en los precios de la energía para la agricultura, que hoy día tiene problemas de competitividad por los altos precios de la energía, las pymes tienen problemas de competitividad por los altos precios de la energía, y si seguimos pensando en que vamos a depender de la volatilidad de los precios del petróleo, de los commodities energéticos en el mercado internacional, no vamos a poder generar un porcentaje de estabilidad en el desarrollo energético que le da estabilidad al insumo de energía para todos los productos que producimos en Chile, incluidas las exportaciones de frutas, vinos, etcétera, que son muy relevantes. Sara, hemos promovido también, antes con el ministro Togman y ahora también con el ministro Álvarez, la posibilidad también que las zonas que sufren externalidades negativas por la generación de energía también sean compensadas. ¿Tú qué crees? ¿Crees que es una buena alternativa adicionalmente? A ver, nosotros creemos que un mecanismo crudo pensado de esa forma te genera una situación súper compleja, que es el que contamina tiene el derecho a pagar, o el que paga tiene derecho a contaminar. Y es por eso que la sociedad en general rechazó el proyecto del gobierno de Bachelet que mandó el ministro Togman al Congreso, en el cual le entregaba al municipio cierto dinero por megawatt generado. Eso, primero que todo, no hay ninguna garantía de que llegue a la gente afectada, porque el municipio lo puede usar para cualquier cosa. Segundo, además era un proyecto donde se descontaba y en el fondo el Estado después le descontaba esta plata a la empresa. Y por lo tanto terminaba la sociedad toda financiando el costo que tenía esta empresa en este territorio. Entonces, simplemente, hoy día la sociedad lo que quiere es, primero, sincerar, internalizando todos los costos de las distintas opciones energéticas. Eso significa que además de una norma para termoeléctricas que no emitan óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado, que es la norma que salió, nórmeme las emisiones de metales pesados, que estaba en la norma original del gobierno pasado, pero que este gobierno sacó el metal pesado, en circunstancia de que la norma de incineración y coincineración sí tiene norma de metales pesados y por lo tanto ahí hay una desigualdad frente a la ley de los que incineran, de los que están generando o incinerando carbón. Entonces, metales pesados. Pero además nórmeme el agua de enfriamiento, ¿cómo la voy a enfriar? ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo el sistema de enfriamiento que tenemos hoy día, estamos fregando todas las costas, estamos disminuyendo la producción para la pesca artesanal y estamos reduciendo la productividad marina, y el país depende económicamente de la productividad de los ecosistemas marinos y del borde costero. Entonces, pongamos un ecoimpuestos a las emisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso sincera y aumenta los costos de la generación térmica en relación, por ejemplo, a la solar,
que es la menos competitiva, porque la eólica y la geotermia hoy día tienen competencia. Pero, por ejemplo, ahí habría una alternativa de poner solar. Entonces, la sociedad está diciendo, primero, internalicemos los costos de las distintas opciones. Después elegimos, pero muéstrenos el costo total de todo. No ocultemos los costos en los pulmones de la gente o que el sector agrícola va a tener que mamarse el costo. Y segundo, vamos a un ordenamiento territorial, Sí, donde nosotros sepamos dónde van a estar las cosas, porque si yo tengo una tremenda inversión en agricultura o en turismo y después usted me instala una termoeléctrica, discúlpeme, aquí hay una falta de certeza en las inversiones para otro sector para generarle certeza a los generadores eléctricos. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero llevarte a dos temas y ojalá podamos hacerlos calzar para poder tener una respuesta a los televidentes. Uno es relación con el agua, que es un vital elemento, y la compatibilidad con los proyectos mineros fundamentalmente, y cómo entra a jugar también los procesos de desalinización de agua, y cómo tú ves ese aporte de alguna minera responsable. Y también cómo tú ves el Chile hacia el 2050. ¿Tenemos posibilidad de tener una matriz energética? ¿Hay espacio para un gran acuerdo nacional en esta materia? ¿Hay voluntad política? Me gustaría que partieras por esto último para los efectos del programa. Hay un potencial y una viabilidad económica y tecnológica para incluso en el mercado. Tenemos las empresas que pueden hacer los proyectos y tener una matriz enteramente distinta al año 2030, utilizando como base la energía que ya tenemos, tanto gran hidráulica como termoeléctrica, y nosotros hemos hecho un ejercicio con Fundación Chile, varias universidades, teniendo del orden de 45% de energías renovables no convencionales y del orden de 20 o 25% de eficiencia energética, como las dos áreas fundamentales donde se va a desarrollar y se va a reorientar la nueva matriz eléctrica. Eso es perfectamente posible. Chile puede tener de aquí al año 2030, 2040, hasta 80% de energías renovables no convencionales y eficiencia energética como componentes de la matriz. Y por lo tanto, dejar lo que tenemos hoy día como una base, pero no seguir invirtiendo allí. Eso es posible económicamente, tecnológicamente. Lo que falta es la voluntad política, porque hoy día los tres actores que monopolizan, Endesa, Colbún y Gener, no están interesadas en cambiar de negocio, porque ya saben, ya lo dominan y no quieren que entren nuevos actores, no quieren competencia. Entonces ahí hay un obstáculo político serio por estos actores que son económicamente muy poderosos, no solamente en el sector eléctrico, sino en el sector de la celulosa, uno, en el sector de la pesca, otros, etcétera. Y la verdad es que ahí estamos en problemas porque la política no está independiente de la economía, de los actores económicos importantes, y por lo tanto ahí hay que independizar la política de este lobby económico brutal. El segundo punto, y por lo tanto yo soy muy optimista en el sentido de que si logramos que la política funcione en relación al interés público y a dónde debe ir el desarrollo nacional para todos los chilenos y no para seguir sirviendo a las tres empresas, vamos a tener una matriz energética distinta. El agua. El agua, desde mi perspectiva, es más grave que el tema de la energía. El tema del agua hoy día, la situación de Chile, yo diría desde Talca al norte, estamos con una situación de estrechez hídrica para el desarrollo que estamos teniendo. Con lo que tenemos cuencas que están en crisis, como la cuenca del Loa, la cuenca del río Copiapó, pero tenemos en crisis la cuenca del río Maipo en Santiago. Con 6 millones de habitantes, hay hoy día una dependencia de aproximadamente 100.000 hectáreas de la mejor agricultura de exportación, dar de beber a 6 millones de habitantes, y hoy día hay una serie de empresas eléctricas que quieren distorsionar absolutamente la cuenca alta del río Maipo, y las decisiones políticas que se están tomando son exactamente para producir la catástrofe anunciada. Lo mismo está ocurriendo... Crónica de una muerte anunciada. Exactamente, lo mismo está ocurriendo en Copiapó y lo mismo está ocurriendo en Antofagasta. En Antofagasta en este momento lo que tenemos y que explotó la semana pasada es en la minera Coyahuasi, que se quiere llevar 500 litros por segundo del río Loa, vendido por Aguas Antofagasta, que es del grupo Luxic, otro grupo minero, se las quiere llevar a la región de Tarapacá, es decir, se quiere exportar desde la cuenca del Loa 500 litros por segundo hacia la región de Tarapacá, una región que la Dirección General de Aguas dice que necesita importación masiva de recursos hídricos. Se está haciendo exactamente lo contrario,
con el objeto de dejar a la población sin esa agua del río Lobo, porque esta agua hoy día alimenta Calama y Antofagasta, y se le está ofreciendo hipotéticamente pura agua desalinizada, que no es de la misma calidad, pero además el proceso de Aunque desalinización... esas aguas debieran ocuparse los procesos mineros. Exactamente, entonces al están revés. haciendo trampa. Las mineras, en vez de desalinizar para impulsar y llevarla a sus procesos que están en el altiplano, están tratando de quedarse con el agua del altiplano, que es de mejor calidad, y vendiendo el agua desalada a la gente, que es de peor calidad, pero además que es más cara. Toda la experiencia comparada internacional señala que aquellas poblaciones que han aceptado transar el agua que viene de los ecosistemas por el agua desalada, termina con precios prohibitivos del agua potable y con agua de peor calidad. Entonces, y la autoridad no está parando aquello. La autoridad acaba de aprobar, no aprobar, sino que de acoger a tramitación ambiental el estudio de impacto ambiental de Coyahuasi, que evalúa ambientalmente el tubo en que el agua se va a ir a la región de Iquique, al interior de Pica, y la línea eléctrica que va a impulsar esta agua dentro del tubo, pero no evalúa el impacto de sacar 500 litros por segundo de la cuenca. Eso se lo acogió a tramitación cuando lo que debió haber ocurrido es aplicar el artículo 24. Este proyecto no entra en evaluación porque no tiene información de línea base. Por lo tanto, la autoridad no puede evaluar aquello. Entonces, acá las cifras, la información está diciendo una cosa y la autoridad está actuando en dirección contraria. Entonces, estamos enormemente preocupados y creemos que si el Parlamento y los ciudadanos, tal como estamos haciendo en el sector energía, no revierten esta tendencia, que es una colusión entre el sector privado y la administración con poco poder político, simplemente estamos no solamente retrocediendo, sino que estamos llevando al país a un abismo de insustentabilidad y de conflictividad social que va a ser muy difícil de remontar. Bueno, yo quiero agradecer, hemos tenido una interesante entrevista en este diálogo ciudadano sin pauta con Sara Larraín, por supuesto poniendo las luces en alerta respecto de la sustentabilidad de la matriz energética actual, de la necesidad de formular un gran acuerdo nacional en esta materia y también advirtiendo de los riesgos de elementos tan vitales como el agua, si es que no somos capaces de administrarlo correctamente y donde no somos capaces de poder focalizar el uso del desarrollo, por ejemplo, de la minería, con procesos, haciéndolos compatibles con procesos, por ejemplo, con la desalinización del agua del mar. Yo creo que hemos tenido una tremenda entrevista. Quiero agradecerte, Sara, por este tiempo y bueno, los invito a un próximo programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta. Felicitar al Senado por los programas, yo creo que es un enorme aporte. Muchas gracias.